Wellington, tenemos con nosotros al doctor Wilfredo Ruiz. El doctor Wilfredo Ruiz, además de que es médico, pues también es un conocedor de lo que es la teología, lo que es la Biblia. Fue pastor de la iglesia adventista. Hoy está jubilado, pero los conocimientos están ahí. Así que tanto conocimiento como médico, como conocimiento religioso, pues quisiéramos compartir en el día de hoy con el doctor Wilfredo Ruiz a través de este su espacio al despertar. Realmente un tema interesante que ha estado en la palestra pública al finalizar el año. Se estuvo hablando, de hecho el mismo presidente de la República estuvo hablando que él estaba de acuerdo con las tres causales. Si mal no recuerdo, fue eso lo que él planteó. Y eso manda un mensaje inmediatamente al Congreso de nuestra República para aprobar esas tres causales, algo que tiene muchos años en el Congreso, detenido allí, y entonces vamos a escuchar y a conversar. Vamos a, más que escuchar, a conversar con el doctor Wilfredo Ruiz con relación a este tenor. Muy buenos días, doctor Wilfredo Ruiz. Bueno, mi querido hermano. Buenos días, está Wellington Melo, nuestro colega, compañero aquí en este espacio al despertar, que transmitimos a través del canal 6 todos los días de 6 a 7 de la mañana por este canal 6 y una red de medios que realmente retransmite este espacio. Así es, un placer, doctor Ruiz. Usted sabe que, como dice David, en este país hay un debate interesante en este momento respecto a la despenalización del aborto. República Dominicana está en un grupo de 5 países que no contemplan, o sea, ninguna prohibición. Está prohibido sin excepciones, perdón, el tema del aborto. En esos países están El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. Entonces ahora, con esto que dice el presidente de que está de acuerdo con las tres causales, o sea que hay algunas excepciones con el tema del aborto, esto como que en cierto modo le da un giro al debate. Queremos escuchar qué usted opina al respecto en torno a ese tema, doctor Ruiz. Bueno, sería interesante que cuando me hace la pregunta, uno pues pensara por qué vía es que me voy a ir. Cuando digo por qué vía es que me va a ir, es porque hay cosas que están cayendo en el ámbito de lo que puede ser el aspecto de la ciencia, por un lado, ¿no? Y otro ámbito que puede tener con el aspecto de lo que es la parte quizás ética o cristiana por la otra vía. Y ciertamente llega un momento como que parece que hay una confrontación. Yo quiero asumir de antemano la posición de que estamos tratando, por la naturaleza de lo que uno conoce, por el lado de lo que es la medicina y por el lado de lo que es la teología, que estamos frente a una situación bastante difícil. Para mí el tema no es fácil. Y no es fácil porque hay una especie como de mezcla entre una cosa y la otra. Y como que definir en un momento determinado cuál sería el lindero correcto parece ser como un atrevimiento. Y cuando digo un atrevimiento es porque me parece que estamos bregando con un asunto donde entra el aspecto de la determinación y la conciencia personal que una persona pueda tener en un momento determinado en cuanto a la decisión que desea tomar. O sea, nosotros no estamos para hacer conciencia de otros. Y ese es un ámbito que uno tiene que respetarlo. ¿Ve? Doctor, Ese es, perdone que sí, lo interrumpa, pero el tema trasciende el ámbito de la concientización, porque en un momento dado la vida de una mujer puede estar en peligro por preservar esa criatura dentro de su vientre. Y eso ya no es un tema de conciencia, es un tema de sí, tomar una decisión para salvar su vida. sí. Pero cuando estoy hablando de conciencia, más bien yo estoy tratando de ir sobre la base de la persona que está siendo afectada. Eso es lo que quiero tratar de, porque hay otros que están tomando una posición sobre lo que debería tomar otra persona.
A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de conciencia. Yo estoy hablando cuando hablo de conciencia de la persona que está siendo afectada. ¿Qué determinación entiende que va a tomar? Aparte de la consejería y de la orientación que se le pueda dar. Ahí es donde yo me estoy refiriendo. Yo no estoy hablando de conciencia porque yo tenga que decirle, mira, a ti lo que te conviene es esto. Yo lo que estoy hablando de conciencia es que la persona que está siendo afectada, en este caso la mujer, ha de tomar una determinación que por un lado o por el otro parece que el debate está en si le imponemos a esa mujer una cosa o le imponemos la otra. Eso es lo que yo veo que hay de por medio en un momento determinado con las tres causales, ¿no? Entonces, por eso digo que el punto es bastante conflictivo, complicado. bastante complicado, sí, porque es que uno se está metiendo. Por eso, cuando yo oigo a una mujer que dice, bueno, pero un sacerdote o un pastor o otra persona está opinando sobre lo que a mí me está pasando, eso es un asunto que muchas veces como que hay que meditarlo un poquito, porque uno está tratando de entrar en la determinación, figúrese usted, de alguien, déjame ponerlo de esta manera, ¿sabe un hombre lo que es el dolor de un parto? Para nada. No. Yo recuerdo una vez a un profesor que llegó a decir, tratando de ilustrar eso, digo, si ustedes quieren los hombres imaginarse de lo que es un dolor de parto, imagínense que usted tenga que evacuar un coco por el ano. Ay, 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 ay. Esa fue una especie de ilustración que él quiso usar para dejar entrever, por lo menos pálidamente, lo que puede implicar un dolor de esa naturaleza. Entonces, por eso, cuando uno está hablando de un aspecto que uno no puede vivir porque la naturaleza de un hombre no la va a poder experimentar, por eso es que el punto se torna bastante delicado en un momento determinado. De las tres causales, yo veo que hay un par de ellas que lucen ser como bastante razonables. Fíjense que yo no estoy tomando una determinación al respecto, estoy hablando bastante razonable. Porque digo que no tomo una determinación al respecto porque ya tendría que entrar en la parte teológica del asunto, que me hace estar como una especie de tensión entre un lado y el otro. Y el otro. Ok, pero hablando desde el punto de vista quizás médico, entiendo bastante de las tres causales el aspecto de cuando la madre está en riesgo. Y entonces ahora viene como la disyuntiva. ¿Para dónde me voy? Y la otra pregunta sería, bueno, tengo que escoger entre dos males, el menos mal. ¿Cuál sería el menos mal? ¿Sacrificar a la mamá O sacrificar o la sacrificar criatura. el producto? Bueno, cuando yo me pongo a pensar, óyeme, pero si esa madre ya tiene una vida hecha, por el otro lado, hay una situación donde a lo mejor tiene hijos, ciertamente que esos hijos van a sentir la pérdida de una madre y no la pérdida de un producto, por así decirlo, cuando está en riesgo uno de los dos. Espero que me hago entender Claro, con el texto. claro, claro. Desde este punto de vista, entonces, evidentemente, aquí hay que escoger entre dos males, aparentemente el menos mal. Y si el menos mal es sacrificar el producto para salvar la madre, estoy insistiendo en esto, siempre y cuando haya firmes evidencias, no invento, de que hay un riesgo para ambas partes y que las dos no se pueden salvar. O se salva una o se pierde la otra. Entonces, evidentemente que por ahí la ciencia diría, bueno, ¿qué era lo que haría menos daño? Bueno, si lo que haría menos daño es sacrificar el producto, pues entonces por ahí es donde habría que irse. Pero vuelvo a insistir, estamos hablando de una situación que yo soy de lo que sigo insistiendo, es bastante complicado, bastante doloroso, porque parece que alguien va a quedar inconforme en este asunto. Alguien va a quedar inconforme en este asunto. La otra causal que veo también es cuando el producto es inviable. Cuando se comprueba realmente que ese producto no va a tener una supervivencia o va a venir con una calidad de vida que no va a ser vida, porque es una de las cosas que muchas veces la ciencia médica tiene que tomar en cuenta. Hay personas que están vivos, pero no tienen calidad de vida. Exacto. Mantienen la vida, pero no tienen calidad de vida. Tú puedes tener un cuerpo, por ejemplo, bajo un sistema de un aparato que lo sostenga en la vida, pero está muerto. Para poner un caso, el asunto de una muerte cerebral. Es un muerto en vida, por así decirlo.
Entonces ahí, óigame, llega un momento para dónde será mejor irse. De ahí es que yo algunas veces puedo pensar, ahora desde el punto de vista teológico, de que en este mundo llega un momento que usted quisiera lo ideal, pero tiene que enfrentar lo real. O sea, hay una diferencia entre yo desear lo que puede ser el ideal y lo que puede ser lo real que puede estar ocurriendo. Ciertamente, en este mundo trastornado como tenemos, nosotros muchas veces no vamos a poder estar abrazando lo ideal. Con dolor vamos a tener que abrazar lo real que me está ocurriendo en un momento determinado. Por eso, entonces, en un momento determinado, la muerte, por así decirlo, llega a ser en este contexto, de este mundo trastornado por el pecado, la muerte llega a ser una bendición. Porque en ciertas circunstancias, la calidad de vida no es óptima. No es como razonable vivir en un estado de condición en esa naturaleza. Eso es lo que podemos decir. Estamos hablando, doctor, que una criatura, por ejemplo, que venga con una malformación cerebral, por ejemplo, Congénita, que no va, que no tiene cerebro. Que no tiene cerebro. Entonces, lo que va a poner a pasar trabajo a sus familiares, a gastar dinero toda la vida, y no por el dinero, sino por los sufrimientos que van a tener esos padres. Como quiera va a morir o no va a tener calidad de vida. Exactamente. Correcto, correcto. Pero ahí, aún así, yo estoy mencionando esto, ahí así es donde yo entro ahorita cuando yo hablo de conciencia. Sí. Es una decisión que con la conciencia de la persona afectada es la que tendrá que tomar determinación en eso. En este caso, la madre y el padre. Es que es un camino como tan estrecho y los linderos como tan pegados, que llega un momento que yo particularmente prefiero que ese lindero no lo traspase yo, sino que lo traspase la persona que está siendo afectada. Sí, doctor, aunque sea recomendable lo que se haga, las observaciones que se le haga, pero que ese lindero no lo cruce yo, sino que lo cruce la persona que está en esa situación tan difícil. Sí, pero doctor, hay que entender que esto no es un tema exclusivo de esa persona que está siendo afectada, porque estamos hablando de la regulación de ese tema, del tema del aborto. Que esa persona tome la decisión, bueno, lo va a hacer de manera clandestina, porque nuestra legislación no establece el tema de que el aborto es permitido. El que tiene dinero se va a Estados Unidos, se va al extranjero y lo hace a un país donde lo permitan, pero la mujer pobre tiene que someterse a quizás a una clínica en donde la mala práctica médica está garantizada, y lo que puede también es poner en riesgo la vida suya cuando va en busca de salvarla. Es correcto. Pero aún así, de todas maneras, la legislación, yo estaría diciendo que se está escogiendo entre dos males, porque no deja de ser un mal. Aparentemente el que puede hacer el menor mal posible. ¿Me copian? Y evidentemente es posible que la ley vaya a proteger una parte, si se aprueba, la ley vaya a proteger ciertas circunstancias. ¿Qué yo diría que estaría protegiendo? Bueno, por lo que estás mencionando, los que tienen dinero se saben ir fuera del país si es necesario y se ponen en un momento más seguro al servicio de que puedan recibir el aborto en condiciones más seguras. Pero sepas esto, no importa cuán seguro pueda ser el lugar donde se estén administrando el aborto tiene una secuela. Sí. Tiene una secuela. Por eso es que en medicina se dice que 2 más 2 no da 4. Puede dar 5, puede dar 8. Porque hay cosas que tú no puedes predecir. Aún se haga en las condiciones más seguras, como quiera, el aborto tendrá una secuela, psicológicamente hablando y corporalmente hablando, porque como quiera que sea, hay cosas que ya se pueden comprobar que vienen como una secuela a esa condición del aborto. ¿Okay? Pero ciertamente puede que le dé algún tipo de protección a esas mujeres que por sus condiciones económicas, pues evidentemente, si no tienen acceso a algo que pueda estar legal, se vayan a aventurar por un camino que puede ser mucho más peligroso para ella en ese sentido. Esa quizás sería una de las cosas que se puede decir de beneficio en una condición, de beneficio entre comillas, porque no deja de tener otro tipo de situación.
Es así. Por ejemplo, yo particularmente a lo que me opongo es a que se legalice el aborto, o sea, porque ya ese otro ámbito desde el punto de vista legal. Y por ejemplo, uno observa lo que ha acontecido en Argentina, que han aprobado la legalización del aborto hasta la semana número 14, o sea, ya Sí, eso es sí, una Oye, legalización abierta, o sea, aunque sí, tú no sí, padezcas ninguna de las tres causales, tú sí, tienes la sí, posibilidad de abortar, entonces ya. eso yo no lo respaldo. Y Ahora, mientras más, y mientras más largo es el periodo de ese embarazo, evidentemente, por más seguro que sea, todavía aumenta el riesgo al administrar un aborto en ese sentido. es así. Y el otro ámbito, doctor, es el tema de cuando ese embarazo es producto de una violación o de un incesto. O sea, eso también en términos emocionales es criminal, por ejemplo, para una niña, una menor que haya sido violada por su padre, por su padrastro, y tenga también que cargar con ese San Benito de traer ese niño al mundo. Emocionalmente eso es devastador, demoledor para esa jovencita que va a tener durante toda su vida que tener ese recuerdo grabado de eso que sucedió. En el aspecto emocional, la crisis que pueda haber, yo soy de lo que digo, esas son cosas impredecibles. así es. Oye, aún no sea fruto de una violación, de un incesto, por ejemplo, que fuera un embarazo en condiciones de otra manera, que una relación que la persona tuviera gusto con ella y se tiene que ir a someter a un aborto, aún así, las problemáticas emocionales y psicológicas que esa persona va a tener, evidentemente, que va a tener algún tipo de secuela. Claro que en el otro aspecto del incesto o de alguna violación, los elementos puede ser quizás mucho más complicado, pero hay que entender que la secuela de un aborto no solamente cae en el ámbito de lo que es lo corporal o físico, porque el embarazo no solamente es físico, hay una actitud mental. ¿Eh? Emocional. Hay hay una condición donde mentalmente hay mujeres que desean tanto un embarazo, han tenido problemas para tener un embarazo, que ha habido una respuesta de su organismo aumentando su vientre, como si estuvieran embarazadas. Y una vez haciéndose Un todos los embarazo estudios psicológico. correspondientes, sí, una vez haciéndose los estudios correspondientes, se han dado cuenta, no, esa mujer no está embarazada, pero nota cuál es la actitud que han tenido, la condición mental que han tenido, que ha habido una reacción en su cuerpo. Esas son de las que, por ponerlo de otra manera, las llamadas enfermedades psicosomáticas, donde el cuerpo ¿bien? Manifiesta ciertas condiciones que hay a nivel mental en el individuo. Y la mente tiene un poder tan fuerte sobre el cuerpo, porque dependen una de la otra, que es posible que tú puedas quedar o caer víctima de una situación corporalmente hablando cuando tu problema solamente estaba a nivel de tu mente, no era real, ¿sí? No era real para mí, que estoy fuera de ahí, pero, pero un asunto real, igual que el loco vive su mundo. No le digas tú a un loco que lo que él está viviendo no es real, ese es su mundo. Y aunque yo no lo entienda, él está entendiendo que ese es su mundo. Y por eso entonces, evidentemente que tiene una secuela física y psicológicamente, ya sea con el embarazo que pudiera ser a gusto que tuviera esa mujer en condiciones de una relación normal o que ya venga por el lado de un incesto o de alguna violación. Lo cierto es que es catastrófico la situación. Doctor Ruiz, bueno, en ese mismo tenor de que Wellington hablaba con relación a un embarazo de un padre hacia una hija, que es una aberración, es un, bueno, llamémosle como que querramos. Sí, Cuando uno analiza, yéndose a la posición que usted tiene ahora mismo, que es un asunto más de la razón, del razonamiento, eh, por ejemplo, esa criatura que nada tiene que ver, o sea, que no es culpable de nada, se le quita la vida, sin embargo, a quien cometió esa aberración, a ese desgraciado, entonces se le deja con vida.
O sea, Así es. estamos siendo injustos entonces ahí Es- en ese tenor. O sea, Ahí, ahí, ahí eh, vuelvo a caer, sí, ahí sí, vuelvo a caer en el mundo que ustedes y yo estamos viviendo, con cosas que realmente son insostenibles algunas veces a nivel de nuestro razonamiento. Y ahí vuelvo otra vez a caer entre lo que es lo ideal y lo que es lo real. sí, Ese es el mundo real en el cual nosotros estamos viviendo. Tener que enfrentar situaciones de esa naturaleza y que desgraciadamente unos más que otros están cargando con ese peso tan difícil que en ese momento es donde quizás nosotros tenemos que entrar para hacer una especie de soporte, de ayuda emocional, no de condenación, sino que pueda haber algún tipo de auxilio o de, digamos, hasta de terapia para que esas personas que están pasando por esa situación no necesitan una condenación, lo que necesitan es un apoyo, un soporte, donde ellos puedan vadear ese momento tan difícil por el cual están pasando. así es. Bueno, realmente muy interesante. Pero ¿qué mensaje o qué consejo le daría a, doctor, a esos legisladores que tendrían que legislar por esa ley de las tres causales? Bueno, yo creo que si fuera a darle algún tipo de consejería, y yo diría, bueno, ¿y por dónde me voy a ir? Yo tendría que irme cruzando la balanza por un lado, yo tendría que irme a lo que si la cuestión del aborto es una cuestión de elección. Yo tendría que inclinarme a que la cuestión del aborto está cada vez más presente por la divergencia de opiniones que aún hasta existen en el mundo cristiano. Existen líderes, movimientos religiosos que apoyan, otros que no lo hacen, y para esa discusión posiblemente pareciera que quizás lo mejor es irse a ese otra vez concepto de conciencia que uno pueda tener y entonces preguntarse la diferencia entre lo que es un óvulo fecundado y usted y el tiempo y la nutrición. Es decir, que la diferencia entre un óvulo fecundado y nosotros solamente lo determina el tiempo y la nutrición. El embrión es un ser humano, porque en su evolución no puede llegar a ser otra cosa que no sea una persona. Es decir, un embrión evolucionado no va a llegar a ser una silla, ni un perro, no, va a ser una persona. Así que Así es. ningún cuerpo vivo puede llegar a ser persona a no ser que ya sea persona. Así es. Este punto genéticamente hablando, por así decirlo, el feto es independiente de la madre desde la concepción. Ese feto posee ojos, posee boca, posee oído, órganos genitales, impresiones digitales, diferente a la de la madre. O sea, el feto no es un prolongamiento del cuerpo de la madre, lo que le permitiría a ella decidir si continuar o matar a esa nueva vida que se engendró. Por lo tanto, entonces, yo le diría, hay que considerar ese aspecto. Y por otro, yo diría, ¿qué sería lo que nosotros deberíamos tratar de apuntar que no sea el valor de la vida? Dios considera el feto como un ser humano, como Así podemos es. encontrar, por ejemplo, el Salmo 139, los versos 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dice el salmista. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, dice el Salmo 139, versos 13 al 17. Así que Dios está relacionado con la vida intrauterina, que es lo que podíamos estar, que está en discusión aquí con esas tres causales.
Exacto. Si utilizamos lo que Jeremías, por ejemplo, dice, Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jehová me llamó desde el vientre, dice él, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Es decir, estamos hablando de algo que implica lo que es el valor de la vida, la santidad de la vida. Y yo creo que por ahí es que nosotros deberíamos estar quizás haciendo mucho énfasis en ese sentido. Ya las alternativas que nos quedan tendrán que discutirla, sí, los que tienen esa responsabilidad de hacerlo, pero lo cierto es que yo me quedo con la impresión, ¿cuánta decisión me toca a mí? ¿Y cuánta decisión le toca a la persona que está afectada en ese sentido? Bueno, es lo que yo pudiera decir. Gracias al doctor Wilfredo Ruiz, pastor y doctor en medicina, por compartir con nosotros estos consejos interesantes. Y nada, ahí está el Congreso para escoger y tomar una buena decisión antes de enfrentarse a estas tres causales. Bueno, Wellington, vamos a hacer una brevísima pausa porque tenemos con nosotros ya al aspirante a la presidencia de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, el licenciado Américo Celado. Así que en breve, en El Despertar. Gracias, doctor.